Bueno, en la mañana de hoy habló el señor ministro de Hacienda y por la tarde hubo un panel en el evento que estamos de la Convención Bancaria, en el cual participaron 13 ministros de Hacienda y hay una coincidencia bastante grande entre lo que dijeron estos 13 ministros y lo que dijo el ministro Carrasquilla por la mañana. Hay un reto básico de recuperar el crecimiento económico, de volver a crecer a ritmos similares a los que crecíamos históricamente, algo que hoy se ve difícil, y hay un consenso importante en que para lograr eso es indispensable mejorar la productividad, generar un impulso a esa productividad que desafortunadamente durante los últimos 20 años no ha crecido y por el contrario no ha decrecido y por lo tanto no ha ayudado al crecimiento económico general. Pero también hay un consenso en que ese aumento de la productividad debe darse al mismo tiempo que un proceso de ajuste fiscal, un proceso en el cual las finanzas públicas puedan estar equilibradas. Hubo un consenso absoluto, tanto en las declaraciones del ministro de Hacienda esta mañana como en las de los 13 ministros que hablaron por la tarde, en que el cumplimiento de la regla fiscal es algo indispensable para darle credibilidad a las finanzas públicas, para darle credibilidad al país frente al resto del mundo, para facilitar el financiamiento de Colombia en los mercados internacionales. En ese sentido, el reto es manejar el gasto público de una manera muy austera, muy inteligente, pero al mismo tiempo es indispensable aumentar el recaudo tributario y si se procede a bajar la tributación de las empresas, es absolutamente necesario compensar eso con un aumento en la tributación del impuesto de renta de personas naturales o eventualmente reduciendo las exenciones que hoy hay en el IVA y en otro tipo de impuestos. Hay otros retos importantes que están planteados, como el reto de corregir las grandes inequidades y las grandes ineficiencias y la baja cobertura que hay en el sistema pensional y muchísimos frentes más que obviamente hacen la tarea de gobierno compleja, pero también se anotó en todas las discusiones que ha habido a lo largo del día que esos retos son cumplibles, que la economía viene ajustándose de una manera apropiada y que hacia futuro, por lo tanto, va a ser posible adoptar los correctivos adicionales necesarios. Muchas gracias. Dos preguntitas. Yo Luis Carmona de RCN Radio. El presidente Iván Duque, cuando estuvo en el evento del Congreso Colombiano Económico, dio a conocer que la expectativa o el anhelo que él tiene en materia de crecimiento económico para el 2019 es que se alcance nuevamente la senda del 4%. Viendo esa perspectiva, que él ha manifestado o se ha dado a conocer del plan de reactivación económica, ¿se podría alcanzar esa meta? Y dos, ahora… Para que quede la pregunta, gracias. Gracias. Y la otra pregunta, pues estamos casi a 4 meses de que se dé una de las discusiones económicas más trascendentales que se espera en el año, y es el tema del salario mínimo. Y hay una propuesta de un congresista sobre aumentar extraordinariamente. Esto desde este desarrollo, ¿qué tan factible se ve que se pueda dar un incremento extraordinario en el salario mínimo? Bueno, sobre la propuesta de hacer un incremento extraordinario, yo quiero decir simplemente que me sorprende la propuesta. No es una propuesta que surgió sin una discusión previa con el propio gobierno y es una propuesta que surge en un año en que paradójicamente el poder adquisitivo del salario mínimo ha aumentado más de lo que lo había hecho en cualquiera de los 18 años anteriores. Quizás la única excepción es por allá un año en el 2009 en el que por una reducción fuerte de la inflación en medio de la recesión internacional el poder adquisitivo del salario también aumentó de manera importante, pero este año el aumento del poder adquisitivo del salario ha sido significativo porque el salario se aumentó en 5.9% y la inflación va a ser solo ligeramente superior al 3%. En ese sentido,
parece difícil entender que se proceda a una propuesta que tiene muchos riesgos de desestabilizar el proceso de ajuste que viene adelantando la economía colombiana. Esos riesgos surgen de que un aumento en el salario mínimo extemporáneo tiene implicaciones fiscales, tiene implicaciones en particular sobre la magnitud de los salarios, de las pensiones, porque las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo y por lo tanto el déficit pensional se aumentaría, puede tener implicaciones sobre el proceso de formalización en que viene embarcada la economía. Desafortunadamente en Colombia casi la mitad de las personas ganan menos que un salario mínimo. Si se aumenta de manera arbitraria el salario mínimo en momentos en que eso no corresponde con un aumento de la productividad, lo que puede pasar es que más personas todavía queden ganando menos de un salario mínimo y queden, por lo tanto, en la informalidad. Eso puede tener implicaciones sobre el desempleo y podría tener implicaciones, dependiendo de las magnitudes por las que se haga, sobre la inflación. La experiencia más cercana que hay, una experiencia que fue funesta y que por lo tanto nunca se repitió en Colombia, se dio en 1963, cuando se hizo un aumento fuerte del salario mínimo con la idea de que la remuneración de los trabajadores aumentaba por voluntad de los decretos y el resultado fue una inflación que se comió el aumento salarial muy rápidamente y una experiencia que condujo a que no se quisiera repetir esos resultados en los últimos 55 años. Para que queden en el audio. Venga, doctor Leonardo, el ministro Carrasquilla planteó hoy la posibilidad de aumentar o establecer un IVA, el IVA, para todos los productos básicos de la canasta familiar. ¿Esa es una buena idea? ¿No es una buena idea? Y adicional a eso, él planteaba que se diera la devolución, bien sea a través del sistema bancario o a través del CISBEN, teniendo en cuenta que son los sectores más pobres los que tendrían ese beneficio de una devolución del IVA. ¿Cuál es la apreciación que tiene, doctor? Bueno, yo no me atrevo a interpretar la presentación del ministro Carrasquilla como una propuesta de eliminar todas las exenciones de IVA. Lo que él dijo, hasta donde yo lo entendí, es que hay que revisar la estructura del IVA y hay que revisar algunas de las exenciones que existen para que no se den situaciones como las que tenemos hoy, en las que los más beneficiados son las personas que gastan más en ciertos productos. En ese sentido, lo que planteó es que revisáramos la estructura del IVA y que eventualmente volviéramos a pensar en propuestas como la que se aprobó por parte del Congreso en el año 2003, en la cual se puso un IVA relativamente pequeño, pero un IVA bastante generalizado que cubrió muchos productos de la canasta familiar, pero que en esa ocasión no se hizo explícita la manera como se devolvería el recaudo correspondiente a las personas de más bajos ingresos. Lo que planteó es que si eso se hace de una manera apropiada, se hace de una manera técnica, las personas de más bajos ingresos no se verían afectadas y las personas de más altos ingresos sí pasarían a pagar lo que corresponde para que podamos tener una mejor recaudación de impuestos en el país y no un beneficio que hoy es mayor para los que tienen mayores ingresos. La propuesta específica no está planteada, yo creo que lo que es importante es estar abiertos a la discusión y una vez haya una propuesta específica de cómo sería el mecanismo de devolución y de qué productos estamos hablando, sería más fácil hacer esta discusión. Pero una tarifa ideal sería de cuánto. No, yo no me atrevería a decir, siempre te digo que lo que se planteó en el año 2003 fue una tarifa baja, una tarifa que, si no estoy mal, era de 3% en ese momento para algunos de esos productos. ¿Alguna otra pregunta?